Cuando administramos los test, muchas veces pueden surgir, al iniciar el relato del sujeto, contextuarlo en una estación. El material de hoy se refiere a temas del dibujo. Uno de esos temas es cuando aparecen en forma explícita por el sujeto, ya sea cuando titula, ya sea cuando contextúa, porque a veces, por ejemplo, en el caso del test del árbol, se le puede preguntar al sujeto, bueno, en dónde se lo imagina, en qué momento o estación del año. Entonces la persona espontáneamente, bueno, dice un tipo de estación en particular. En el caso del material que compartimos, justamente el título es puesto por el sujeto y él ubica ese dibujo en otoño. La psicología de las estaciones está relacionada con los estados anímicos, es decir, en general no suelen aparecer en los dibujos la alusión a algún tema o estación en particular, pero cuando sí suceden debemos considerar que el sujeto con ello nos está transmitiendo cómo se está sintiendo en estos momentos. Por lo tanto, al igual que siempre hemos comentado, el valor de los símbolos que pueden aparecer en un dibujo, son símbolos que pueden aparecer en una etapa y a lo mejor en un retest dentro de un tiempo ese símbolo desaparece. Sucede también, por ejemplo, con los símbolos en el cuestionario desiderativo. Cuando se le pregunta a una persona qué es lo que quisiera hacer si no pudiera ser persona, la persona puede decir, bueno, perro por tal cosa. Y cuando se le toma ese mismo test dentro de 6 meses o dentro de un año, en otra oportunidad, puede elegir otro símbolo diferente y no el que había elegido oportunamente. Lo que sí sabemos que lo que es estable es la estructura psicológica, pero los símbolos sabemos que vehiculizan contenidos inconscientes ligados a la situación actual, por lo tanto son susceptibles de que ese símbolo representativo de estos dinamismos inconscientes sea otro y no el que en su momento el sujeto había elegido. Por eso no tenemos que tomar las simbologías como algo particular, sino como algo que tiene que ver con la realidad actual y es una buena fuente de información. Los temas de los dibujos a veces también pueden ser por la temática que una persona elige para escribir. Muchas veces, en general, lo que solicitamos es que se trate siempre de un relato espontáneo. Si estamos dentro de una batería de test, una vez que terminó la persona de realizar el test de la casa, el árbol y la persona, o sea, la tríada HTP, lo que sugerimos nosotros, en vez de solicitar o hacer un cuestionario por cada dibujo o pedir un relato por cada test, es que poner frente al sujeto los 3 dibujos y pedirle que elija uno. Una vez que la persona eligió uno, o puede elegir los 2 o los 3 si es su opción, se retira el resto de los dibujos y se deja a la vista y se le deja a la persona escribiendo con la consigna de que tiene que escribir una historia, un relato de lo que este dibujo a él le sugiera o le despierte. Esto es un relato espontáneo, por lo tanto también en aquellos que manejan la técnica grafológica les va a servir también como una fuente o material de trabajo. Ese relato en general, como hemos comentado también en otros materiales, siempre tiene que tener relación con el dibujo. Por ejemplo, si una persona en su relato dice que se trata de un árbol frutal o con un árbol con flores y uno en el dibujo a lo mejor ve un dibujo con ramas peladas, sin hojas y sin nada, o con un follaje vacío, uno puede decir que una cosa es lo que el sujeto desea y otra cosa es lo que puede. Entonces, habría, por ejemplo, en ese caso, defensas maníacas contra un estado más de tristeza o de desánimo. Entrando nuevamente en el tema que habíamos elegido y que después ustedes pueden ampliar con el material gráfico, el tema que eligió el sujeto es el otoño. El otoño está relacionado, como toda estación, a estados de duelos en lo psicológico de pérdidas, así como la naturaleza va cediendo, va a quedarse en un estado más pasivo hasta el llegar de la primavera. Justamente el otoño implica un sentimiento de pérdida. Los árboles pierden sus hojas y las personas también a veces pierden afectos o pierden vínculos que son importantes. A veces proyectos. En el caso de este chico que dibujó, se trata de un chico joven y en la situación vital que siempre decimos que debemos integrar es en ese momento de desocupación, no solo propia, sino también en su medio familiar. Estaban las personas en edad de trabajar sin trabajo. Sumado al deseo de querer estudiar y que los recursos socioeconómicos no se lo permiten, había un estado de tristeza que muy bien el dibujo vehiculiza.
También lo que podemos ver es en la parte gráfica que se trata de un dibujo grande, por lo tanto la persona siente necesidad de una posición mucho más activa en el ambiente. Las ramas están cerradas, pero no son ramas paralelas y de grosor estable, sino al contrario, son ramas anchas, lo que implica fuertes impulsos y que se van cerrando, lo que indica alguna presencia de angustia o bloqueo, como que todos esos estados emocionales quedan encapsulados. Son significativas, es significativo solamente que hay dos hojas, fíjense, una de la rama izquierda y otra en una rama derecha, y el resto de las hojas están cayendo. Ya el árbol está casi desprovisto de hojas. El hecho de estar en movimiento, el movimiento siempre se asocia a un tiempo presente, por lo tanto, esta sensación de pérdida y de soledad que la persona está experimentando está en su situación vital actual. Si vemos también aparecen en el suelo un poco de sombreados de pastos. Y otra cuestión significativa también, el tronco se inclina hacia la derecha. Eso implica también que la persona está buscando cierto sostén en su apoyo en el medio externo, no familiar, lo cual es un signo positivo. En estos casos siempre se sugiere hacer un retest luego de un tiempo prudencial. Sabemos que los test gráficos tienen una cierta estabilidad en el tiempo, por lo tanto, generalmente cuando hay alguna modificación de un estado anímico, se sugiere a los 6 meses o al año un retest. En este caso el ámbito era laboral. Lo que se debería evaluar en este sentido es si este estado de desánimo puede afectar la productividad, el rendimiento o la atención, suponiendo por ejemplo que la tarea exija un nivel de atención y de energía y concentración importante.